medida de los que gustan del sol, de caminar de la mano al sol. Bueno, es un día espectacular. Nosotros lo empezamos y lo vamos a hacer hasta que aparezca Santiago Maldonado con una mención a Santiago. Pero además hay mucho periodísticamente para recorrer en torno a la búsqueda de Maldonado, a la búsqueda de explicaciones. ¿Dónde está Santiago? Es el día en que la prensa mediática dice: los gendarmes sí, la gendarmería no, y que la geografía donde se produce la desaparición de Santiago es el río. Ahí nos quieren llevar. Son sinvergüenzas y nos tienen por tontos. La tienen apresada a la gente en un altísimo grado de estupidez, el que le pueda creer. Mirá si vos podés considerar que son gendarmes y no la gendarmería la que actúa de esta manera. ¿Fueron gendarmes o fue la gendarmería la que fue a la Ruta 40? ¿Eran gendarmes o era la gendarmería la que persiguió donde ya era ilegal a los mapuches? ¿Eran gendarmes o era la gendarmería la que algunos van hasta el río y otros se quedan un poco más lejos porque no tenían todos ya necesidad de correr hasta el río, cosa que por lo menos sí se sabe y se reconoce ahora? Lo que hayan hecho con Santiago Maldonado, lo hizo uno, se apartó, volvió chiflando y nadie más se enteró absolutamente de nada, o toda la gendarmería que estaba allí tiene conciencia de lo que pasó y de inmediato eso fue transmitido, como es inevitable que suceda en cualquier cuerpo, a sectores de mayor autoridad para que sepan qué es lo que tienen que hacer con eso, y a su vez estos informaron al Ministerio de Seguridad, como también es inexorable, y el Ministerio de Seguridad al Presidente de la República. ¿Cómo van a cortar esa cadena? ¿Qué le quieren decir a la gente? ¿Cuál es ese nuevo relato, para usar un término que ellos tanto usaron en el pasado? La Nación trabaja en la declaración de Neri Armando Robledo, que aceptó en una declaración ante sus propios superiores en la fuerza que el día de los choques con los mapuches, para desalojar la Ruta 40, había golpeado con una piedra a un manifestante que nadaba en el río a unos 30 metros de distancia, y ahí se apoyan para decirte que todo va a terminar en el cauce del río. ¿Pero qué quieren decir además con la pedrada? ¿Que a lo mejor esa pedrada fue la que lo mató? ¿Que eso es la explicación de por qué desapareció Santiago Maldonado? ¿Qué quieren decir con la piedra? Lo inofensivo que resultó el ataque que ellos perpetraron, cuando se sabe perfectamente si en la capital federal hicieron las autoridades policiales lo que hicieron a la vista de todo el mundo y de todas las cámaras de televisión. ¿Qué no harán en la soledad de la Patagonia con una cámara que normalmente es del medio que ellos manejan con la pauta? Pero Clarín te cuenta que hay gente muy preocupada. Quienes ayer entraban al despacho de Mauricio Macri podían verlo con la pierna derecha en alto. Un momentito, Gustavo, con todo respeto. Vamos a poner el contexto de lo que vas a leer, porque esto es una demostración de la superficialidad y del desinterés con el que hacen todas estas cosas. Una nota sobre el tema Maldonado. Tema Maldonado y Macri en primera persona. ¿Cuál es su preocupación en el presente? Y arranca la nota diciendo: quienes ayer entraban al despacho de Mauricio Macri podían verlo con la pierna derecha en alto, el pantalón levantado y la rodilla cubierta con hielo. La lenta recuperación de la operación lo tiene de mal humor. El presidente admite en privado que no poder hacer deporte acelera su ansiedad y agudiza sus enojos. Macri está realmente molesto. A renglón seguido, como si fuera una suerte de segunda preocupación y no la primera, lo enfadan situaciones puntuales. Por caso, que la justicia no haya ingresado a la tierra sagrada de los mapuches y que existan testigos que a su criterio le mientan al juez. Pero primero, la lenta recuperación de su rodilla y no hacer deportes. Es algo tremenda esa nota, porque demuestra a qué está jugando ya el periodismo en lugares donde perfectamente podés hacer el artículo recorriendo otros caminos y no mostrándolo a Macri en lo que Macri es, preocupado porque no puede jugar un partido de tenis cuando hay una persona en el país en el cual es el presidente que ha desaparecido, y cuando expresa una preocupación no es, caramba, se le fue la mano a la represión que nosotros mismos ordenamos. Dice, no entraron al territorio sagrado. ¿Qué es lo que quiere decir el periodista, el servil que escribe eso? ¿Y qué pretende Macri que digan? Que ahí está la verdad, en el territorio sagrado de los mapuches, no en el territorio sagrado de Benetton, no en el territorio sagrado de Lewis,
La verdad está en el territorio sagrado de los mapuches. Los mapuches han mentido todo este tiempo, lo mataron ellos a Maldonado. Lo esconden ellos a Maldonado. Hay que buscar allí y entonces entretener a la opinión pública con algo que por supuesto es tan pero tan descabellado que hay que ser muy sinvergüenza para recorrer caminos de este tipo. Voy a buscar la lista de los adjetivos para no usar siempre el mismo. En la misma nota, Clarín se disfraza de una alta fuente del Ejecutivo y dice: por ahora sabemos que no fue Gendarmería. Así, derecho, no fue Gendarmería. Pudo haber sido un gendarme, o dos, o tal vez tres. La investigación está abierta, pero aún en el peor de los casos, no fue una desaparición forzada. Lo dice Clarín, metiéndose en la pilcha de una supuesta alta fuente del Poder Ejecutivo. Orman, buen día. Buen día. Y volvió a aparecer Patricia Bullrich. La habían mandado a reflexionar sobre todo este asunto y en consonancia con lo que contaba Gustavo Campana y nos acerca desde el diario La Mañana de hoy, ayer Patricia Bullrich, lejos de esperar con cautela lo que diga la justicia, salió a celebrar un fallo de ADN. ¿Y qué dijo? Bueno, rápidamente, si no hay ADN de Santiago Maldonado, esto prueba que Gendarmería no tuvo nada que ver. La desaparición forzosa es una acción que desarrolla el Estado o una parte del Estado con un objetivo. Y yo creo que habernos catalogado de esta manera, haber planteado las cosas de esta manera, era algo no solamente injusto, sino fuera de la realidad. Y por eso me parece que el hecho de que los ADN de las camionetas, las huellas dactilares, todos los exámenes y las pericias que se hicieron y eran negativas, van marcando como un deshilachamiento de esa idea que en un momento nos dijeron es esta o ninguna. Yo espero que los mismos que pidieron mi renuncia reconozcan el trabajo que estamos haciendo y con el mismo énfasis que dijeron las cosas que dijeron, hoy digan el gobierno del presidente Macri, el Ministerio de Seguridad y la Gendarmería están trayendo verdad y luz a esta causa. Merece respeto como fabuladora. Si es una mujer que trabaja con Gendarmería para que Nisman se levante después de su suicidio y entre alguien y lo mata y entonces sea un crimen, si alguien se permite fabular que lo mataron haciéndolo que se suicide, en realidad según una película que ella vio, como fabuladora merece respeto, porque es pura fábula, que porque el ADN negativo, aquellos que lavaron las camionetas, aquella situación de un allanamiento producido a los 9, 10, 11 días de transcurrido el episodio, si le cambiaron las patentes, si los vehículos utilizados en vez de 9 eran 16 o 17, escamotearon absolutamente todo, si quizás las verdaderas camionetas utilizadas pueden estar en otro lugar y pusieron cualquier camioneta, lavaditas y preparadas. ¿De qué está hablando Patricia Bullrich para decir, ahora reconozcan que entonces el gobierno de Macri no tiene nada que ver? Alteraron los registros, me recuerda también Adrián Stoppelman. Hicieron de todo. Y ahora, porque lo poquito que encontraron en una de las camionetas lavadas, etcétera, no se compadece con el ADN de Santiago Maldonado, dicen, ¿vieron que nosotros no tenemos nada que ver? No se puede ser juez y parte. Habla como si se hubiera llegado al veredicto final. Caso cerrado, listo. Como Macri golpeando la mesa, caso cerrado. No fue Gendarmería. ¿Qué otras hipótesis entonces manejará la justicia? Listo, ¿para qué seguir investigando si el gobierno ya dictaminó? Del otro lado del mostrador, ayer en C5N escuchamos al abogado de Marcelo Parrilli diciendo, esto que dice Patricia Bullrich no es así, acá hay que seguir investigando Gendarmería y si hubo alguien que cometió un ilícito no fue porque se le fue la mano, hubo una decisión. Esto es la versión de Videla del 76 cuando nos hablaba de errores y excesos, ¿no? Es decir, acá no hubo una represión, sino que hubo errores y excesos.
y ahora tantos años después nos vienen a hablar de se le fue la mano. Acá estamos hablando de crímenes y de crímenes de la peor especie, así que en primer lugar no es que se nos va la mano, sino que cometemos crímenes, y crímenes desde el aparato del Estado. Bullrich hoy sale nada más que para decir se terminó lo de desaparición forzada. Yo le diría, ministra, mire, todavía tenemos el desaparecido, la intervención del Estado y la negación de los datos. Y además, por Benetton, etcétera, digo, el delito de desaparición forzada de personas no solamente lo cometen funcionarios públicos, sino también los particulares que actúen con autorización o consentimiento del Estado. Gabriel Morini tiene también un comentario, datos importantes sobre este tema inaugural del programa. Como llega dentro de un ratito, lo hemos llamado para que nos haga esos adelantos. Buen día, Gabriel. Buen día, Víctor Hugo. Así es, entre la acumulación de datos de las últimas horas hay varias cuestiones que han pasado desapercibidas. Desde el 16 de agosto que el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Seguridad, sabe a través de los sumarios internos realizados a los gendarmes que hubo contacto entre miembros de Gendarmería y los manifestantes. Esto no es una sorpresa, pese a que siempre había sido desmentido por la ministra Patricia Bullrich y por todos los representantes del gobierno que habían intentado buscar deslindar la responsabilidad de Gendarmería. Pero los sumarios internos que instruyó el propio Barbieris, que es el responsable de violencia institucional dentro de la misma fuerza, un hombre muy cuestionado por cierto, daban cuenta de que había estado en las márgenes del río, que había habido contacto, que había habido refriega, que se habían arrojado piedras y que había, en definitiva, habido contacto entre quienes estaban en el corte de ruta y los gendarmes, algo que siempre había sido negado, ocultado, y es una cuestión que ahora en los expedientes judiciales ha sido incorporado. Por eso podemos decir que los expedientes y los sumarios desmienten la posición del Gobierno Nacional y de Patricia Bullrich en especial. Ni el inmenso movimiento social que ha modificado la vida de cientos de miles de personas en nuestro país y más allá de las fronteras nacionales son hechos periodísticos o de comunicación, aunque claramente lo implican, no lo son. La tarea que nos venimos dando desde el 3 de junio de 2015, cuando salimos masivamente a la calle con la consigna "Ni una menos", para denunciar los femicidios y la violencia machista, es la de tramar con organizaciones sociales y políticas, estudiantiles y sindicales, con todo el cuerpo social, una manera de intervenir en el espacio público para hacer oír nuestro basta frente a la naturalización de la violencia contra las mujeres, lesbianas, travestis y trans, y la falta de respuesta del Estado. Y para festejar nuestros cuerpos en la calle. Decir "ni una menos" es decir que nuestras vidas cuentan y que no toleramos más maltratos ni muertes que buscan coartar nuestra autonomía, nuestros deseos y nuestras decisiones. Desde aquel primer 3 de junio, Ni una menos se convirtió en un movimiento social y plural que tomó las calles una y otra vez, actualizando la convocatoria y profundizando sus demandas, además, a través de 2 paros de mujeres, el 19 de octubre del 16 y el 8 de marzo de este año, cuando el paro se convirtió en internacional, coordinando acciones con más de 50 países en el mundo. El rasgo que la mención señala, lo de Conex, el de la actividad en periodismo y comunicación, no abarca el sentido de nuestras acciones. Sin embargo, al haber sido mencionadas, no podemos dejar de expresar nuestra profunda preocupación por la ausencia del periodismo especializado en temas de género y de sus muchas referentes en los muchos temas premiados esta década. Sin los periodistas, las mujeres somos enorme mayoría, sin las periodistas y los periodistas que han sabido aplicar la perspectiva de género y feminista en la cobertura de temas urgentes como los femicidios, las desigualdades económicas en el acceso a la justicia y a los diferentes puestos de representación o jerarquía laboral y sindical, muy poco podría haber cambiado. Es por insistencia de estos y estas profesionales que algunas aberraciones como llamar crimen pasional a lo que debe llamarse femicidio han empezado a ser desterradas de los medios. Periodistas que trabajan muchas veces en condiciones precarias, sin derechos laborales, de modo freelance, y que han sido blanco de medidas represivas durante este año. A ellas y ellos les debemos parte de la sensibilidad sobre la violencia de género, la búsqueda de lenguajes inclusivos, la apuesta a una comunicación democrática, etcétera. Esto es algo que no sé si es un comunicado o una carta directamente,